Hola familia, queridos hermanos de la Viña Esperanza de Vida. Quería mandarle un pequeño saludo y una reflexión en este día, pero me gustaría que comencemos adorando al Señor. Voy a empezar orando y luego poniendo una oración para que empecemos este momento juntos, adorando a nuestro Señor. Padre bendito, yo te doy gracias por este momento juntos en reflexión con mis hermanos. Y pido que tu Espíritu Santo venga hacia nosotros ahora. Queremos adorarte, queremos dejarte este momento, Señor, en intimidad a ti. Queremos dártelo a ti, darte la honra y la gloria que tú te mereces en este día domingo, que lo apartamos para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor juntos con esta adoración al que está sentado en el trono. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Ya que estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la honra y el poder. Te adoramos, Señor. Te damos la honra y la gloria que tú te mereces, Señor. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Ya que estás sentado en el trono,
y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sí, Señor, a ti sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la honra y el poder, sea la honra y el poder, sea la honra y el poder. Sí, Señor Jesús. Jesús, todo es para ti, Señor. Todo es para ti. Tú lo mereces. Sí, todo tú eres poderoso, maravilloso, Señor. Gracias, Jesús. Eres maravilloso, Jesús. Santo, 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 Señor. Sí, Señor Jesús. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sí, Señor. Sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sí, Señor. Sí, Jesús. Sea la gloria, sea la honra. Oh, sí, Señor. Para ti que sea toda la honra y toda la gloria, Señor, en esta tarde de domingo, Señor, donde me puedo encontrar, Señor, quizás de este lado de la pantalla, pero también transmitiendo, Señor, están mis hermanos, de adorar juntos, Señor, sabiendo, Señor, de que tú estás escuchando lo que nuestros labios expresan, lo que nuestro corazón, Señor, dice. Gracias, Jesús, a ti toda honra y toda gloria, te adoramos. Eres maravilloso, Señor. Eres tú, Señor, el que está en medio de nosotros, Señor. Cuando invocamos tu nombre, Señor, estás ahí, Señor, todo el tiempo. Oh, te adoro, Señor Jesús, en esta tarde. Gracias, Jesús, por este momento maravilloso que tengo en tu presencia, Señor Jesús. Gracias, gracias, gracias. Aleluya, gracias, Jesús. Te adoro, Señor. Oh, gracias, Señor. Sí, Señor. Qué maravilloso. Y estos son los momentos que yo quisiera compartir con ustedes, tomar cada día un ratito para poder adorar al Señor. Y bueno, justamente ahora que mi esposo está enfermito, yo estoy mucho mejor, gracias a Dios. Gracias por sus oraciones, por los saludos, por los mensajes. Y quería compartir con ustedes una reflexión
que yo escribí hoy, en el día de hoy. Y justamente viene de un estudio o algo que estamos haciendo, un poquito como que se me vino a mí la inquietud de poder preguntarle al Señor. Ya venía algunos días preguntándole al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres decirle a tu iglesia, a la congregación, a los hermanos que nos juntamos? Y bueno, ahora toco que mi esposo estaba enfermo, con gripe, y yo también, entonces no pudimos recibir a los hermanos, ni siquiera pudimos hacer el Zoom, hemos estado bastante cansaditos también. Pero el Señor me daba esto, y ayer estábamos los dos en la cama con Nikki, estábamos escuchando la clase del hermano Jorge, del curso de adoración, y la verdad que estuvo muy linda, y justamente es lo que el Señor me estaba hablando a mí en cuanto a la disciplina, disciplinas espirituales para ser un discípulo. ¿De dónde viene la palabra discípulo, no? De disciplina, ¿no? ¿Y qué es un discípulo? Es un aprendiz. Y bueno, y somos aprendices de Jesús, ¿cierto? Hacemos todo lo que Él nos enseñó y nos sigue enseñando a través de su Espíritu Santo. Voy a hacer una oración nuevamente para poder entrar en mi reflexión, y también deseo que el Espíritu Santo te hable a ti también. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, y te pido que tú nos llenes en esta tarde de lo que tú quieres decir. Llénanos, Señor, a los hermanos y hermanas que me están viendo. Llénalos, Señor, y te pido que estas palabras, Señor, sean dirigidas por ti. Que seas tú el que hable y no yo. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Yo le he titulado a esta reflexión, digamos, una reflexión bastante corta. Le he titulado OAB, o sea, la O, la A y la B, como una fórmula de hábitos para una vida cristiana próspera. Y estuve leyendo un material que justamente mandó un hermano para el curso de adoración. Es un hermano de Santiago, de la iglesia de Santiago, la Viña en Santiago. Y él se llama Pedro Grau Velardel. Y él citó este versículo bíblico en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice así: no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios y lo que es bueno, agradable y perfecto. Y él también citaba en su material esto que dice: un hábito se define como una conducta que se repite. Hay hábitos que pueden desperdiciar una gran parte de nuestra vida, y otros que nos ayudan a crecer y a bendecir a otros. También citaba a Charles Reed, un novelista y escritor británico del siglo XIX, y este escritor dijo: siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Cuando comienzas la semana, tiendes a pensar en objetivos, en qué te gustaría lograr en la semana. Muchos vemos nuestra agenda, por ejemplo, y planificamos la semana. Por ejemplo, yo puedo planificar mi semana, por ejemplo, los lunes. Yo sé que mi semana empieza con darle el tiempo a mis estudios. Tengo apartado ese tiempo para ver lo de la facultad, para poder hacer tareas, y también adopté el lunes como para ensayo de danza, ya que mi hija y yo estamos en una academia de danza cristiana, y entonces tenemos un examen. Entonces he adoptado lunes y martes para ensayar danza. Los martes, por ejemplo,
tomo ese día como un día administrativo, donde yo puedo recopilar el material que voy a hacer en la semana para los grupos de niños que yo tengo a cargo en mi trabajo. También me contacto con mis compañeros, mando emails y planifico un poquito la parte administrativa de la semana. Ya luego el miércoles tengo grupos. Por ejemplo, los miércoles por medio tengo grupo de líderes, de liderazgo infantil, así que yo entreno a los líderes infantiles y los miércoles me dedico a eso, de hacerle el material a ellos. Y los jueves, por ejemplo, también, los jueves me dedico a tener el grupo de niños de la iglesia, y ahí tengo que ver toda la parte logística. Entonces yo aparto mi tiempo de este tiempo a este tiempo, tengo que hacer todo lo que es práctico, y luego encuentro a los niños y bueno, le hago toda la clase y los juegos y todo lo que estamos haciendo. Entonces yo tengo todos los días así estructurado. Luego cuando llego a casa, qué es lo que voy a hacer. Igual el viernes también tengo estructurado los grupos que yo voy a encontrarme. Por ejemplo, los viernes de tarde tengo un grupo para personas que vienen a la iglesia y necesitan ayuda, tanto de conversar, de estar en un lugar donde se sientan seguros. Y así el día sábado, por ejemplo, tengo el tiempo para mi familia, planifico para mi familia todo ese sábado. Y los domingos, bueno, tengo tanto como la escuela iglesia infantil, como la reunión aquí en la casa. Y bueno, entonces yo planifico toda mi semana. Pero algo hace falta acá en esta semana, ¿cierto? Planifico lo que voy a hacer. Se me olvida que el día viernes, por ejemplo, planificado ir al gimnasio también. Y estos hábitos me ayudan a obtener ciertas cosas, a tener un orden en lo que es mi trabajo. Por ejemplo, lo que estoy haciendo, las danzas y el gimnasio, me ayudan a bajar de peso, a mantenerme en ejercicio, en movimiento. Entonces, bueno, entonces eso me ayuda muchísimo a obtener un objetivo. Pero me hace falta algo en la semana. No sé que si ustedes por ahí se les encendió la ampolletita, qué es lo que me puede hacer falta en la semana. A ver, ¿qué puede ser? Para cultivar un hábito se necesita de práctica. Y puede llevarte semanas, meses, quizás años. Solo depende de ti y de tu constancia. ¿Cuántas veces no nos desanimamos porque le damos, por ejemplo yo, por ejemplo que estoy tratando de bajar de peso? Ay, le doy una semana, 2 semanas y si no veo resultado, ya me desanimo y ya me desinflo. Eso pasa porque, claro, somos seres humanos, nos ponemos metas, pero no somos consecuentes, no perseveramos. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a perseverar? Ahí en Santiago 5:1 dice así: en verdad, consideramos dichosos a los que perseveran. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. La perseverancia de Job. Ahí lo pueden leer en el libro de Job, en la Biblia, cómo pasó tanta calamidad Job, pero ni así él renegó de Dios. Y sin embargo, él estaba paciente esperando, hablando con Dios todo el tiempo, esperando. Y no renegó contra Dios, y al final Dios le devolvió y lo multiplicó mucho más, y lo bendijo mucho más de lo que tenía antes. Por ahí en Hebreos, por ejemplo, en Hebreos 12:1 dice: por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es nuestra carrera? A ver, nuestra carrera
en nuestra vida, que puede ser los estudios, el trabajo, hacer feliz a nuestra familia, trabajar para que nuestra familia tenga todo, un auto, una casa. Por lo que, ¿qué es lo esencial en nuestra vida? ¿Por qué vivimos? ¿Qué nos hace feliz? ¿Expandir el reino de Dios? Hace 2 domingos más o menos, Nikki hablaba del reino de Dios y de todo lo que esto conlleva, el reino de Dios y del dualismo que tenemos dentro de nosotros. Y la pregunta final de él era, ¿en qué invertiremos nuestra vida? ¿En qué invertiremos? ¿Sí? ¿Invertiremos nuestra vida en el reino de Dios o en las cosas pasajeras? Y a esto va un poquito, ¿no? El bienestar familiar es súper importante, el bienestar de uno es súper importante. Pero como hijos de Dios, hijas e hijos de Dios, tenemos otra cosa realmente, lo que tendría que ser más importante en nuestras vidas. Y ahí lo podemos leer, aquí somos llamados, más o menos, como hijas, hijos de Dios, como ciudadanos del reino que somos. Y ahí en Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todo lo demás se os añadirá. O sea que primero nos importemos de las cosas de Dios, de Papá Dios, de su reino, de la justicia, de todo lo que Papá Dios nos manda hacer. Y lo podemos encontrar en la palabra, todo lo que Él quiere. Y ahí en Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo, Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Podemos ver que si primeramente nosotros ponemos nuestra mirada en Dios, en las cosas de su reino, en la tarea de su reino, todos los demás viene por añadidura. El Señor se encarga de poner en su sitio todas las cosas para solventar nuestras necesidades. ¿Qué hábito entonces nos falta para que nuestra fe empiece a crecer? Para que empecemos a confiar que Dios tiene el control absoluto de todas nuestras metas y sueños, de nuestro futuro, de la profesión, de los estudios, de la carrera, del trabajo, de nuestra familia, del bienestar. ¿Qué es lo que nos falta? Y yo esto entonces yo le he nombrado, como ya se los había dicho, OAB, que significa, es como una fórmula, es algo muy sencillo que lo podemos recordar a diario, el OAB. ¿Y a qué viene esto? Es un hábito diario que podemos empezar a practicar y no en mayor escala, sino unos 10-15 minutos todos los días. Y esto conlleva es nuestro devocional diario. Nosotros le llamamos, los cristianos que somos un poquito antiguos, le llamamos a nuestro devocional, pero es buscar tener contacto con Dios, ese momento de intimidad con nuestro Creador. La intimidad con el dueño de todas las cosas, de el Papá de los cielos, el Creador de todo, y quien es nuestro Padre también y nos ama por sobre todas las cosas. Estos hábitos nos ayudan a fortalecernos cada día y a enfrentar las persecuciones, sufrimientos, la desesperanza, los obstáculos, las peleas, los desacuerdos. Estos hábitos nos van a ayudar enormemente a poder obtener un fin. Como yo les decía, por ejemplo, mi hábito de danzar, ir al gimnasio en la semana, me va a ayudar a obtener un fin, de poder mantenerme un poquito más en forma, de poder moverme más, ¿cierto? Por ahí estoy practicando también a comer más saludablemente para que pueda haber un cambio, ¿cierto? Este hábito del OAB te va a ayudar y me va a ayudar a obtener cambios en la vida espiritual nuestra, en el crecimiento de nuestra fe. Y bueno, vamos a ir entonces a Hebreo capítulo 10, verso 36, y dice así: ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios,
reciban lo que Él ha prometido. Conocemos las promesas de Dios. Ohab nos ayudará a saber las promesas de Dios, a descubrir las promesas de Dios. Vamos a Ohab entonces, a ver, ¿qué es esto tanto de Ohab? ¿Qué significa Ohab? Yo te aconsejo que compres un cuadernito ahí en Teguer. Yo me compré este, por ejemplo, ahí en Teguer. Flying Tiger, venden por 20, 30 coronas cuadernitos donde tú puedes hacer para tomar apuntes. Y por ejemplo, Ohab te va a ayudar a empezar con este hábito. Tomar apunte en tus momentos de intimidad con Dios. Empieza con 10, 15 minutos. Vas a ver que después vas a tomarle tanto gusto a la cosa que se va a ir agrandando el momento. Realmente. Empezamos. Ohab, ¿qué significa? O de oración, A de adoración y B de Biblia. El orden no importa, con tal de que hayan estos tres componentes en nuestra fórmula. Empezamos con oración entonces. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios como yo lo estoy haciendo, así como tú y yo, o sea, digamos, no estoy hablando contigo cara a cara, pero estoy hablando, teniendo un diálogo, ¿cierto? Y tú me estás escuchando. Por ejemplo, Jesús mismo nos enseñó a orar, a tener una intimidad con el Padre. Y eso lo encontramos ahí en Mateo 6, 9 al 13. Y esto, como yo todos los niños les digo a mis hijos, generalmente le estoy todo el tiempo machacando. Apréndase el Padre Nuestro, apréndase el Padre Nuestro, apréndase el Padre Nuestro. Y yo creo que ustedes también se lo saben de memoria, ¿cierto? Y empezamos entonces con Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Empezamos siempre dándole la gloria a Dios, reconociendo su grandeza, su autoridad, al único Dios que hay en el universo. Y traemos su voluntad, la voluntad de su reino, hacia nosotros. Que se haga tu voluntad, así también como se hace en el cielo, que sea aquí en la tierra. Venga tu reino, decimos, Señor. Y le agradecemos en todo. Gracias, Señor, por tu infinito amor. Te alabo, te adoro. Es la primera parte del Padre Nuestro, es una adoración al Señor. Y decirle al Señor, tú tienes toda la autoridad y que se haga tu voluntad, así también como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Esa es la primera parte del Padre Nuestro. Y la segunda parte, más o menos yo lo he dividido en 5 partes. Dice, el Padre Nuestro de cada día, danos hoy. Vamos a poner delante del Padre nuestras necesidades. Él las conoce de antemano, pero también Él desea que como hijos nosotros vamos y pidamos, ¿cierto? Que como nosotros actuamos con nuestros hijos, ¿cierto? Que nadie que nos diga, ningún hijo que nos diga, mamá, dame un pedacito de pan, no le vamos a dar, o dame agüita, no le vamos a dar. Así también el Padre se enternece con nosotros cuando le pedimos, cuando vamos a Él y le decimos, papito lindo, por favor, ¿cierto? Y le contamos lo que nos pasa. Es tan importante decirle a nuestro Padre Celestial cómo nos sentimos, ¿cierto? La tercera parte del Padre Nuestro es la parte del perdón. Le decimos, perdónanos, Señor, perdónanos, perdona nuestras deudas, dice, o nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos deben o los que nos ofenden, ¿cierto? Es tan importante esta parte de pedir perdón al Señor, porque muchas veces no sabemos qué es lo que hacemos, si estamos haciendo inconscientemente un daño. Que el Señor nos perdone y nos ayude a perdonar a otros que nos hacen daño a nosotros. Tampoco, hay veces hay gente que ni siquiera se da cuenta que nos hizo daño. Que podamos también nosotros pedirle ayuda al Señor y que nos perdone. Y la cuarta parte dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pedimos al Señor su protección
sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestros seres queridos, aquellos que están alrededor nuestro. Es tan importante pedir la protección del Señor, que no nos deje caer en la tentación, que nos libre del mal en todo tiempo. El enemigo anda como león rugiendo, buscando a quien devorar, dice la palabra. Por eso que necesitamos cubrirnos con la sangre de Jesús todos los días y pedir su protección, ¿cierto? Y el quinto, la quinta parte dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos de los siglos. Amén. Declaramos otra vez el señorío, autoridad de nuestro Señor sobre nosotros, que reina para siempre por los siglos de los siglos. Amén. Sobre nosotros, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestros seres queridos, sobre nuestros vecinos, sobre nuestro barrio. Ese es un modelo de oración, el modelo de oración que Jesús nos vino a enseñar. Y es muy, muy gratificante poder tomarlo como modelo para nosotros tenerlo como oración diaria. La oración es una herramienta poderosa y útil en todo sentido. Es como una llave maestra que abre todas las puertas, pero también debemos orar con un corazón sincero, porque pueden nuestras oraciones ser estorbadas. ¿A qué me refiero con un corazón sincero? Venimos a Dios a diario tal como somos y dejamos que el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, nos ayude a hacernos un autoanálisis y nos ayude a ver en qué estamos fallando. Y como les dije delante, muchas veces no nos damos ni cuenta cuando le hacemos daño a alguien o decimos una mala palabra y herimos a alguien. Que el Señor nos ayude para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Muchas veces nosotros tratamos también por enojo o cualquier cosa, podemos decir cosas hirientes, podemos tratar mal a alguien. Y ahí la palabra del Señor en 1 Pedro 3:7, hablando justamente de los esposos, pero también va para las esposas, los solteros en general, para todos. Dice aquí el apóstol, dice, en cuanto a ustedes, ustedes esposos, dice, ¿no? Pero no, yo quiero que todos podamos recibir esta palabra. Sean comprensivos con sus esposas, o con sus hijos, o con sus amigos, con las personas que los rodean. Traten cada uno de ellos con respeto, ya que como mujer es delicada. Hablando también de los demás, todos somos delicados porque todos somos hijos de Dios. Y vemos a todos como si Dios nos ve a todos de una forma delicada. No tan solo que la mujer es delicada, sino que todo ser humano tenemos que tratarlo con el respeto que se merece, con la dignidad que se merece. Dice, al hacer esto, hablando ahí de la mujer todavía, dice que a Dios son dedicados y que comparten junto con a ustedes la herencia de la vida eterna. Al hacer esto, nada estorbará sus oraciones. ¿Se dan cuenta que hay cosas que pueden estorbar nuestras oraciones? Así que cuidado. Ojo, cómo hacemos, cómo tratamos a nuestro prójimo. Dice por ahí también en Filipenses 4, versículos 6 a 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos. La oración nos da paz y cuidará nuestros corazones, ¿cierto? Y nuestros pensamientos. En Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que estemos alegres, que oremos sin cesar. Orar sin cesar es hablar con Dios, ¿cierto? En todo tiempo hablar con Dios y le demos gracia en todo.
En 1 Juan 5, 14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios nos oye. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La descubriremos en la Biblia. Mateo 6, 7 dice, y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No se necesita un montón de palabrerías y palabras bonitas y rebuscadas, sino que solamente tal como yo estoy hablando, hablar con el Señor, hablar con Dios y decirle tal cual como sentimos, ¿cierto? Vamos a la A de adoración. Estuvimos adorando antes cuando empezamos y es un momento muy importante al diario que podamos ir a la presencia del Señor y adorar, ¿cierto? Con Jorge hemos estado haciendo el curso de adoración, adoración justamente. Él está en Chile, pero nos conectamos por Zoom y él está haciendo este curso y ha sido de mucha bendición para mi vida. La verdad que me ha hablado mucho. Y el día de ayer él estaba hablando de las disciplinas de adoración. Primero vamos a ver qué es adoración. Adoración yo lo busqué ahí en el diccionario y dice rendir culto a la persona o a cosa que se considera divina. El acto de adorar es admirar, exaltar, resaltar los atributos de alguien. En este caso, la adoración a Dios es admiración, es resaltar sus atributos, es glorificarlo en todos los sentidos. La adoración es también el conocimiento de Dios. ¿Y a cómo lo conocemos? A través de leer su palabra, ¿cierto? Lo conocemos y exaltamos quién es Él, lo que Él hace y lo que hizo por nosotros. Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios, el mismo Dios se hizo carne y vino a la tierra a morir por nosotros, a sacrificarse para poder redimirnos, para poder esa relación que estaba rota entre Dios y la humanidad, poder restaurarla. Fue un acto de amor tan grande de dar su vida por todos nosotros para restaurar esa relación que estaba rota. Y así, a través de su resurrección, nos dio una vida eterna. O sea, lo que Dios había pensado del principio en el huerto del Edén, Jesús vino y lo restituyó. Y ya podemos entrar confiadamente, dice la palabra, a su presencia, sin tener que hacer sacrificios ni nada, porque Jesús ya lo hizo. ¿No es algo maravilloso? ¿Por qué adorar al Señor y exaltarlo? ¿Sí o no? La adoración no se limita, y ahí estaba, Jorge también lo había escrito en su curso ayer y lo aprendí ayer, dice, no se limita a un cierto lugar, momento de la semana o ciertas acciones específicas, es más bien algo que se extiende a todo lo que hacemos, esto con el fin de dar honra y gloria a Dios. Por ejemplo, los salmos son una viva imagen de la alabanza y la adoración a Dios. Tú puedes adorar en el día poniendo una alabanza que te guste, cantarla como si fueran tus palabras y dirigírselas al Señor así como lo hicimos anteriormente. También puedes adorar haciendo un servicio a otros en ayuda a otras personas. También es una forma de adorar a Dios, dando tus ofrendas, tus diezmos o una ayuda económica a personas en necesidad. Siempre y cuando lo hacemos con un corazón de agradecimiento, sabiendo que es Dios el proveedor de todo, esa ofrenda, esos diezmos van a ser de agrado, de alabanza para el Señor, ¿cierto? La adoración sale de un corazón agradecido que quiere honrar a Dios con lo que hace y con lo que tiene. En Deuteronomio 26:10, por ejemplo, dice, por eso ahora vengo aquí con los primeros frutos de la tierra que tú, Señor, me diste.
todo eso lo pondrás delante del Señor tu Dios y delante de Él te postrarás. ¿Cierto? Ponemos nuestras ofrendas, así como los ancianos en el Apocalipsis dice que colocan sus coronas delante de Él, ¿cierto? En adoración. En Salmo 5:7 dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia estaré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. En Salmo 154:6 dice, alabarle con panderos y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. ¡Aleluya! Eso me encanta, porque para los que tocamos instrumentos, los que nos gusta cantar y danzar, eso es algo precioso. Todos los días, 5 minutitos, poder dar una danza al Señor, una canción al Señor. Incluso tú mismo puedes escribir tus propias líneas en adoración y ponerle una melodía. Es tan precioso poder adorar al Señor así, de esta forma. Que se pueda hacer un hábito, la adoración. Y vamos a la última letra, que es la B, y es la Biblia. Sí, cierto que les dije que la voluntad de Dios la podemos encontrar en la palabra, en la Biblia, ¿cierto? La lectura de la Biblia es fundamental para saber la voluntad de Dios. La Biblia es la revelación para cada hijo e hija de Dios, donde el Espíritu Santo nos da a conocer verdades ocultas para otros, pero para sus hijos no son ocultas. Yo siempre les digo, por ejemplo, a mis niños, los grupos de la Biblia, los grupos que yo les enseño la Biblia, les digo que leer la Biblia es como buscar un tesoro escondido, ¿cierto? Para la lectura diaria de la Biblia debemos orar al Espíritu Santo que nos guíe y que nos hable y nos muestre, ¿cierto? Por ahí podemos encontrar ese tesoro escondido que es para nosotros, para ese día, que nos conforta, que nos da a conocer su voluntad para el día o para la semana, que nos alivia, que nos da esperanza. Jorge en su curso ayer, estoy citando mucho a Jorge porque la verdad que él habló mucho de la adoración, pero también de la búsqueda de la palabra. Dice que nos resaltaba que la palabra es el alimento principal de nuestra alma y de nuestro espíritu. La lectura puedes hacerla con la ayuda de planes de lectura. Por ejemplo, hay unos apps, por ejemplo, yo tengo Your Version. Es una aplicación de la palabra y donde hay, por ejemplo, planes de lectura bíblica. Incluso en la Iglesia Madre tenemos planes de lectura bíblica según temas y según los libros también. Por ejemplo, ahora estamos viendo el libro de Esther. Y hay diferentes planes de estudio para seguir la Biblia. Y, por ejemplo, aprender de Jesús, por ejemplo, a través de los evangelios. Si queremos saber de Jesús, quién fue Jesús, qué nos enseñó, podemos leerlos en los evangelios. Averiguar a través de las epístolas, por ejemplo, de Pablo, de Pedro, de Juan, de Timoteo, de Tito, cómo Dios se espera que un creyente actúe, qué es la tarea de un creyente, por ejemplo, cómo crecer en una comunidad, cómo servirnos unos a otros. En eso están en las epístolas, en las cartas. Cómo obtener sabiduría, por ejemplo, podemos leer en Proverbios maravillosos, qué hacer, qué no hacer. En realidad la palabra es un manual, un instructivo de nuestra vida. Por ejemplo, si queremos leer la historia de los pueblos, de cómo Dios defendió a su pueblo, cómo los reyes hicieron, algunos desobedecieron, ahora a otros siguieron la voluntad de Dios, cómo Dios los bendijo, cómo también Dios los castigó por no obedecer y los llevó a cautiverio. Eso lo podemos leer en el Antiguo Testamento.
Es muy enriquecedor leer la palabra. Y la verdad que no es aburrida, porque si uno pide dirección al Espíritu Santo, se puede entender, se puede saborear, y es realmente como que uno quiere más y más y más. También hay concordancias en la Biblia que te pueden llevar de un versículo a otro para hablarte de un tema. Si estás buscando versículos que tengan que ver con el amor, por ejemplo, hay concordancias. Están los diccionarios bíblicos, están estos que los explican. Por ejemplo, los diccionarios te sirven mucho. Por ejemplo, hay mucha simbología en la Biblia, hay muchas palabras que significan cosas que quieren decir, metáforas, por ejemplo. Entonces, en los diccionarios bíblicos eso te lo enseña todo, te lo dicen. Incluso en el Google, si tú escribes una palabra que quieras saber, te sale todo. Hay muchas iglesias y ministerios que también hacen estudios bíblicos, y se tiene que comparar también entre las revisiones, entre las interpretaciones. Yo estoy acostumbrada, por ejemplo, a la Reina Valera, que yo fui criada con esa, pero ahora me gusta mucho leer la Nueva Versión Internacional, la traducción del lenguaje actual, por ejemplo. Me encanta ir de un lado a otro para hacerme más o menos una idea más fehaciente de lo que quiere decir la palabra en esos textos, ¿cierto? Te aconsejo igual la palabra de Dios. Al principio puedes tomar 5 minutitos, leer un versículo, aplicarlo a tu vida, escribirlo en tu libro, qué es lo que te quiere el Señor. Pero luego vas a ver que vas a querer hacer estudios bíblicos. ¿Qué quiere decir la palabra con las relaciones? Por ejemplo, a mí me interesa mucho qué dice la palabra en cuanto a la iglesia. Y estoy buscando siempre los textos bíblicos que van con relación a la iglesia, los temas. Me encanta. Así que te animo a que todos los días puedas tomarte unos minutitos para leer, para pedirle al Espíritu Santo que te hable, y para escribir tus notas, tu análisis, ¿cierto? Y dice que puedas escribir tus pensamientos y textos que te vengan a la mente. Hazle preguntas también ahí cuando tú hagas los textos. Hazle preguntas al Espíritu Santo. ¿Qué quieres decir con esto, Espíritu Santo? ¿Qué quieres hablarme? ¿Por qué me muestras esta palabra? Vas a ver que el Espíritu Santo te va a ayudar y te va a dar respuestas. La palabra nos ayuda a iluminar nuestro camino. Por ejemplo, yo tengo algunas cosas para qué nos ayuda, algunos ítems aquí, algunos ejemplos para qué nos ayuda la palabra de Dios. Nos ayuda a iluminar nuestro camino. O sea que cuando hay barreras, cuando hay oscuridad en nuestro camino, la palabra nos ilumina como una lámpara. ¿Vieron cuando uno enciende una vela en la oscuridad? Esa es la palabra, nos ayuda a ver en la oscuridad. Y en Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Nos da consejo para nuestro vivir. Ahí en 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. También nos ayuda y prepara nuestra mente y corazón para saber lo que Dios ha hecho y hará o está haciendo. Todo esto es digno de adoración y alabanza. Ahí en Salmo 48, 1, 2 dice: poderoso es nuestro Dios y merece nuestra alabanza. En el templo del monte de Sión habita nuestro Dios y Rey. Allí la tierra se alegra, allí la tierra te adora. Salmo 96, 4 dice: grande y digno de alabanza es nuestro Dios y más temible de todos los dioses. La palabra nos entrena para actuar y responder ante las diversidades de la vida. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo.
¿Qué puede hacerme un simple mortal? Hay en Salmo 56:4. En Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva, poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. También nos da sabiduría la palabra de Dios. En Proverbios 2:6 dice, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia, brotan de sus labios. La palabra nos hace libres. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:31-32. Dios nos promete una vida abundante. Lo podemos leer en su palabra. No nos dice que no vamos a tener obstáculos ni problemas, pero sí nos promete una vida abundante. ¿Y cómo podemos tener esa vida abundante, llena de paz, sabiendo de que Dios tiene el control de todas nuestras cosas, de todos los pensamientos, las metas, los sueños, el cuidado de nuestra familia, de nuestros seres queridos? A través de alabar, de adorar, de leer su palabra todos los días. El OAV, oración, adoración y alabanza, y leer la palabra todos los días. Que se nos haga un hábito esto, hacerlo todos los días. Vamos a ver que vamos a tener cambios, que vamos a ver los cambios, que vamos a ver la transformación, que vamos a obtener lo que nosotros estamos buscando. Y por último, Dios desea tener tiempo con nosotros. Él desea que nosotros le demos la primicia de nuestro día, o al acostarnos, cuando nos convenga, cuando lo podamos tener, pero todos los días una ofrenda de nuestro tiempo, de conocerlo más a Él. Dice, como yo le dije anteriormente, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Tal como tú, yo también tengo peticiones y hay cosas que siento que son difíciles de enfrentar. Pero conociendo al Señor, sabiendo sus planes, sabiendo sus promesas sobre nosotros, a través de la palabra, a través de la oración, con el contacto, oír su voz, no solamente estar hablando, sino que escucharle, escuchar su voz, a través de alabarle, decirle gracias Señor por un día de vida, gracias porque tengo comida, gracias por lo que eres, por el sacrificio que tú hiciste, Jesús, por mi vida, por mi familia, por todo. Vamos a ver resultados, vamos a ver que las cosas pasan. ¿Cuántos de ustedes no han pedido por trabajo o por casa y han visto resultados? El Señor escucha las oraciones. Quiero orar con ustedes por las peticiones y también despedirme. Ha sido un lindo momento y espero que les sirva esta reflexión que hice un poquito como estudio bíblico, y espero que podamos tomar como hábito el OAV, ¿cierto? Bueno, vamos ahora. Gracias Señor Todopoderoso, gracias Padre por tu presencia, por tu crearnos, Señor, a tu imagen y semejanza, por amarnos tanto, Señor, por habernos visto, Señor, en el vientre de nuestra madre ya como un ser perfecto. Gracias, Jesús, por tu obra en la cruz, Señor, por la redención que tú hiciste posible de que lo que estaba roto, Señor, se pudiera volver a restaurar, Señor, esa relación entre Dios y el hombre. Gracias Jesús porque no te quedaste ahí en la tumba, sino que resucitaste el tercer día y nos diste la esperanza de nueva vida y una vida eterna, Señor, que no se acaba con la muerte, sino que seguimos, Señor,
contigo en una vida eterna. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú ahora, Espíritu Santo, el que está aquí, el mismo Espíritu de Jesús, ayudándonos y guiándonos en lo que necesitamos, Señor. Gracias, Señor, por la salud de Nicolás, gracias por mi salud, gracias por mi familia y te agradezco por todos, Señor, los hermanos que estuvieron orando por nosotros y que siguen orando por nuestra familia. Te agradezco, Señor, por todos los hermanos que están conectados a la Viña Esperanza de Vida, a Stockholm Niño Hope of Life, que no somos solamente una comunidad hispana, sino que somos una gran familia de todas culturas, Señor. Gracias por cada uno, Señor. Te pido especialmente por las peticiones que han llegado, Señor, por mi WhatsApp. Te presento, Señor, aquellos que necesitan trabajo, aquellos que necesitan, Señor, las cifras, que necesitan, Señor, una casa. Gracias porque ya lo vemos, Señor, hecho y profetizamos, Señor. Lo podemos decir con nuestra boca que eso ya está hecho en el nombre de Jesús. Gracias por aquellos que están enfermos, Señor, porque tú los mantienes, Señor, ahí estables, Señor, y tú los sanas en el nombre de Jesús también. Oramos por sanidad por aquellos que están enfermitos. Te pedimos por los ancianos, Señor, por aquellos que están solitos, Señor. Gracias, Señor, porque tú cuidas de ellos, por los niños, Señor, porque tú los ayudas a crecer sanito en un ambiente, en una familia sana, Señor, y llena de amor. Gracias, Señor Jesús, por las parejas de la iglesia. Gracias porque tú, Señor, pones en ellos amor, comprensión, Señor, para que puedan vivir tranquilos y en paz, Señor, amándose unos con otros. Te pongo en especial, Señor, por aquellos, Señor, que sufren en este día, por los que tienen problemas. Yo te pido que tú, Señor, los ayudes y que escuches sus peticiones, Señor. Gracias. Perdónanos, Señor, por si hemos causado daño inconscientemente o conscientemente. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a perdonar también a aquellos que nos hacen daño, conscientemente o inconscientemente. Gracias, Jesús, porque no nos dejas caer en la tentación, que nos libras de todo mal. Protégenos, Señor, con tu manto, Señor, con tu sangre poderosa, esa que vertiste en la cruz del Calvario, Señor. Así como en el Antiguo Testamento, Señor, tú mandaste que cada familia pusiera, Señor, marcara con sangre los dinteles de la puerta, Señor, y no pasaría el ángel de la muerte, Señor. Así también nos cubrimos con tu sangre, Señor, para que ningún mal sobrevenga sobre nosotros, Señor, y nuestra familia. Gracias, Jesús. Gracias porque estipulamos que tu reino está aquí y ahora, Señor, en el lugar donde vamos, Señor, y sabiendo de que donde vamos podemos decir, venga tu reino, que se haga tu voluntad en el cielo, así como se hace en el cielo aquí en la tierra, Señor. Gracias, Jesús. Tuyo es el poder y toda la gloria, Señor. Te amamos, te adoramos en esta tarde, Señor, en esta noche ya, Señor, y bendice a cada una de las familias que están conectadas, Señor, a esta iglesia, Señor. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre maravilloso. Amén. Les mando un besito y gracias, y que sigan teniendo una linda noche y una semana súper bendecida. Escríbanme por el WhatsApp o nos hablamos en la semana o nos encontramos. ¿Ya? Les quiero. Chao.